Sí, hola, ¿qué tal, compañeros de Kutonalá? Bienvenidos a este podcast llamado Metamorfosis. El día de hoy, junto con mis compañeros, vamos a estar hablando de las mutaciones, pero para empezar vamos a definir qué es una mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Las mutaciones pueden producirse a partir de errores en la replicación del ADN durante la división celular, la exposición a mutágenos o una infección viral. Las mutaciones en la línea germinal son las que ocurren en los óvulos y los espermatozoides. Pueden transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas son las que ocurren en las células del cuerpo y estas no se transmiten. Precisamente las mutaciones se dividen dependiendo del tipo de célula, en las germinales o hereditarias y en las somáticas o adquiridas. Háblenos un poco más al respecto de este tipo de mutaciones. ¿Qué opinan, muchachos? Bueno, pues comenzando, como tú ya lo mencionaste, las mutaciones germinales son aquellas que se producen en la línea germinal, principalmente en los hombres por la espermatogénesis y en las mujeres por la ovogénesis. Como bien sabemos, estas se van a transmitir degeneración en las células y estas células llegan a ser fecundadas. Y como, por decirlo así, no llegan a dañar como tal a un individuo hasta que los dos padres tienen este tipo de mutación. Pues son una mutación recesiva que necesita dos tipos de mutaciones para que se dé como tal. Y de ahí viene la teoría de los dos golpes del cáncer, ¿no? De que el primer golpe es una mutación heredada de los genomas y el segundo es una mutación somática. O sea, a lo largo de la vida empiezas a tener un mayor riesgo para generar diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y por eso como que se divide entre el cáncer hereditario y el esporádico, en el que te vas desarrollando en tu medio y puedes llegar a desarrollar ya sea cáncer en pulmones, puedes desarrollar cáncer en las células germinales, porque de algún lado tiene que venir además del hereditario, ¿no? Claro. Si no se desaparecería el sistema del cáncer. Y bueno, por ejemplo, esta teoría del doble golpe nos habla porque se le llama del doble golpe porque los alelos son recesivos en este caso. Entonces, para que se origine la mutación y se origine el cáncer, tienen que ser ambos los alelos que estén mutados. Uno puede ser precisamente el primer golpe adquirido debido a una mutación genética o hereditaria. El segundo es uno adquirido por una mutación externa ya durante la vida, como por ejemplo un cáncer muy común aquí en México y en todo el mundo y muy letal es el cáncer de mama. ¿Qué opinan, muchachos, de este cáncer que es lamentablemente muy común y muy letal aquí en México? Sí, es uno de los más frecuentes, ya que pues se le considera el tumor maligno más fuerte en mujeres y tiene la mayor mortalidad, teniendo 31,000 casos nuevos al año y un descenso de 8,000 muertes. Demasiado, ¿no? Es dentro de los primeros, de los que más matan a las personas. Así es. Los siguientes creo que, si no mal recuerdo, son el cáncer de colon y el cáncer de piel, pero no existe como que unos medios para poder, un medio de concientización. Algo que ahorita estoy recordando de que me estás mencionando del cáncer de mama, recuerdo que en algún lugar leí, pero no recuerdo exactamente en dónde, que cierto tipo de alimentación podía incluso llegar a reducir la tasa de probabilidad de generar cáncer, ¿no? Sí, así es, como evitar el consumo de carnes rojas y procesadas, consumir más frutas y vegetales, entre ellos pues también puede ayudar el consumo de soya, y al fin y al cabo el cuidar tu microbiota y la inflamación que tiene, pues que el cáncer constantemente es un proceso de inflamación, entonces es un proceso que afecta a otros mecanismos de tu cuerpo, así que pues una dieta sana que no tenga antioxidantes, que pues al final vamos a hablar un poco de los radicales libres que ayudan a estas mutaciones, pues puede ayudar a evitar problemas secundarios. Sí, es muy importante. De hecho, recientemente se organizó al jamón y a las carnes procesadas como cancerígenos tipo 1, ¿no? Que ya se demostró a ciencia cierta que son muy peligrosos y que pueden generar muchas probabilidades de cáncer, más que nada el colorectal, por ejemplo. Pero a la gente normalmente no se le llega o se le da esta información y por eso la gente sigue consumiendo muchos tipos de embutidos, ya sea no nada más jamón, también puede ser algún otro embutido como por ejemplo el salami o en las pizzas o carnes en conserva, carnes ahumadas, todo ese tipo aumenta mucho los radicales libres. Pero esto, ¿qué son los radicales libres como tal y por qué afectan tanto al cuerpo? Bueno, los radicales libres en este caso serían partículas que son muy radioactivas porque tienden a alterar otras moléculas porque tienen un electrón sin aparear. Esto que están diciendo mis compañeros vendría siendo las mutaciones somáticas, las adquiridas, las que no vienen de un trastorno genético, sino las que vienen de una alteración en una célula somática. ¿Qué opinas tú, Jorge, de las células somáticas y de más bien las mutaciones somáticas? ¿Cómo no lo definirías? Bueno, cabe recalcar que una mutación somática puede presentarse en una célula en proceso de división celular, lo cual esto puede causarnos una neoplasia, que es el crecimiento excesivo de estas células,
o también puede presentarse en células que ya han terminado su proceso de división celular, que será como nuestro ideal para que no haya un crecimiento exagerado. Claro, aquí es importante recalcar que esta mutación se puede dar por dos tipos de mecanismos. Ya se hace por una mutación espontánea, que es por algún error dentro de como tal de los procesos moleculares, como sería la replicación, o sería la transcripción, o sería la traducción, o como tal también podría ser alguna mutación inducida, como son aquellas provocadas por mutágenos. Pero a ver, Mario, ¿nos podrías explicar qué son los mutágenos? Mira, te explico básicamente. Los mutágenos es un agente que ocasiona que incremente la frecuencia a la que ocurren las mutaciones. Es decir, son sustancias o agentes que tienen las capacidades de ocasionar cambios en el material genético de las células vivas. También habíamos mencionado un poco la diferencia entre cáncer hereditario y esporádico. Bien lo mencionaba la teoría de Knudsen, que como ya lo mencionaban, se necesita un primer golpe, que es en la línea germinal, en todas las células. Este señor observó en el retinoplasma cómo se necesita 2 golpes, es decir, mutaciones, en la cual independientes y aleatorios en la misma célula somática a lo largo de la vida, lo que explica esto su menor frecuencia. Sí, exacto. Además, como mencionaba, precisamente esos 2 golpes, es impresionante pensar cómo probablemente muchos de nosotros tengamos mutaciones genéticas ya adquiridas, pero para desarrollar un tipo de cáncer necesitamos una mutación externa, somática, adquirida. De hecho, es impresionante la idea de que en este momento millones de células en nuestro cuerpo están replicando el ADN y muy probablemente están surgiendo mutaciones en este momento, pero no se reproducen precisamente por esta teoría del doble golpe o por el hecho de que se corrigen dentro de las células. Ahorita mencionamos la neoplasia, la metaplasia y la metástasis, por ejemplo, del cáncer. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las etapas del cáncer? Pues las etapas del cáncer principalmente inician cuando el ADN de una célula se daña, ya sea por un carcinógeno, un medio externo o por un daño en el ADN ya de por sí. Esta célula va a tener una deficiencia o va a empezar a destruir lo que son los protooncogenes, que son básicamente genes que nos ayudan a protegernos a nosotros mismos del desarrollo y la división celular en general, para que las células no duren ni tanto tiempo hasta que sean inservibles o que duren lo suficientemente poco para que no hagan su fusión como tal. Pero cuando estos protooncogenes fallan, lo que sucede es que se generan oncogenes, que son factores que aumentan las probabilidades de generar tumores. Después de que se empiezan a desfuncionar o no funcionar bien los protooncogenes y hay un daño ya en el ADN, este daño se va a empezar a transmitir a sus células hijas, se va a dividir con un daño ya de por sí, lo que va a empezar a hacer una proliferación en el tejido en el que se está desarrollando. Cuando esa proliferación ya llega a un punto en el que se nota un bulto, que es lo que muchas veces nosotros como personas es lo que notamos, ¿no? Que empezamos a sentir de que tenemos un bulto, por ejemplo en el caso de las mujeres en la glándula mamaria, o en el caso de los hombres que empezamos a sentir un bulto en nuestros testículos, en algún otro lado, porque son como que los cánceres más sencillos de diagnosticar o autodiagnosticar. Empezamos a notar que hay como una protuberancia. Esa protuberancia son muchísimas células dañadas que están encapsuladas en un solo lugar. Pero después de que se llega a este punto, viene lo que es la progresión, que es cuando empieza a volverse maligno el cáncer. ¿Y qué es lo que lo hace maligno? Es básicamente que el cáncer ya no está en el lugar en el que empezó a desarrollarse, se esparció a todo el cuerpo por medio de los nódulos linfáticos y los canales linfáticos y empezó a desarrollar funciones que no son de las células a las que está llegando. Eso es básicamente lo que hace un cáncer maligno y es lo que debemos de cuidar que no pase, ya que en este punto, dependiendo del cáncer obviamente, empiezan a haber peores pronósticos y peores noticias para el paciente. Sí, precisamente este cáncer, una vez que se expande a través de los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos principalmente. Y es importante conocer todo esto sobre las mutaciones y sobre las alteraciones genéticas. Con esto nos despedimos. Este fue nuestro podcast de Metamorfosis y esperemos que haya sido de agrado esta información para ustedes y que les sirva de mucho. Muchas gracias.